buenas amigos y amigas del Club Pasión Habanos, bienvenidos a esta cata de Habanos y compañía, donde hoy vamos a disfrutar con un Romeo y Julieta White Churchill y con un Brandy Torres 20 de Bodegas Torres. Y para introducirnos en lo que es Bodegas Torres contamos con la presencia de Javier Reynoso, que es el Global Brand Ambassador de Brandys de Torres, un verdadero experto, bueno, y espero que disfrutemos, sí, seguramente que sí. Sí, bueno, encantadísimo de acompañarlo, maestro. Pues, ¿qué me cuentas de Torres? ¿Quién es Torres? ¿Qué sois, bueno, Torres? La familia Torres es muy conocida por sus vinos y por sus brandys también. Nos vamos a centrar en brandys. Es una empresa familiar, lleva 5 generaciones y comienza con don Jaime Torres, la fundación de la bodega en 1870, y con los brandys en la segunda generación. Don Juan Torres Casals comienza a destilar parte de los vinos de la empresa, y entonces la familia Torres comienza con su producción de brandys, ¿no? Al principio se comienza con la exportación de brandys a Centroamérica, a los Estados Unidos también, norte de Europa, y nuestros brandys desde aquel momento también tienen entonces una expansión global bien interesante también, y a día de hoy también estamos presentes en un montón de países y de mercados, cosa que nos encanta porque nos permite llegar a consumidores prácticamente de todo el mundo, ¿no? Con lo cual tenéis un feedback, sí, de cualquier parte del mundo, sí, de la calidad de vuestro producto, de la percepción de vuestro producto. Efectivamente, y de hábitos de consumo también, ¿no? Porque en el mundo brandy en general, no solo en nuestro caso, es muy global, es decir, hay consumidores por todo el mundo. La categoría brandy es muy consumida en los Estados Unidos, en Europa, por supuesto, pero en Asia también, con lo cual hay un gran panorama a nivel global de consumidores y también de productores, ¿no? Porque en prácticamente cualquier país que tenga posibilidades de producir vino tiene algún tipo de producción de brandy también, ¿no? Yo cuando le explico a la gente que no solo en Francia y en España se hacen brandy, sino que puedes encontrar brandys en Azerbaiyán, en Sudáfrica, en los Estados Unidos también. A mí me gusta explicarlo porque realmente da una dimensión muy global de estilos de brandys muy diferentes, ¿no? Con particularidades propias de cada país también, y entonces también consumidores en todo el mundo, ¿no? O sea que dependiendo de la materia prima, de la uva que se utilice, sí, en cada uno de estos países, va a tener unas características un poco diferentes. Totalmente, bien diferente, porque en realidad la uva ya empieza a condicionar cómo va a ser el estilo de brandy, ¿no? El brandy que yo le traje hoy, Torres 20, de hecho, es un buen ejemplo de esto porque tiene 2 variedades de uva que son, no diría antagónicas, pero sí con características bien diferentes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Ugni Blanc y Parellada. Ugni Blanc es la uva típica de coñac también, tiene un punto afrutado muy interesante, pero una percepción alcohólica interesante, ¿no? Te da un buen punch, un buen golpe alcohólico, una buena estructura alcohólica y afrutada, ¿no? En cambio, Parellada, que es una uva muy catalana, que crece en altura, muy fina también, poca producción de racimos por planta, pero muy finos, ¿no? Es muy floral. Entonces, si nosotros recogemos los mejores racimos de Ugni Blanc y de Parellada, los destilamos por separado, los añejamos por separado y al final hacemos un ensemble, un blend, una mezcla, tenemos un brandy con características de ambas, ¿no? Yo me quedaría con lo mejor de Ugni Blanc, que es una estructura alcohólica muy interesante, un punto afrutado muy interesante también, pero el punto floral de Parellada, ¿no? Entonces al final un brandy como Torres 20 te da esa estructura bien compleja, de estructura alcohólica interesante, con un punto floral que lo hace muy elegante, que le da vuelo, digamos, de salida, sobre todo al final de la cata, ¿no? O el retrogusto que va dejando, ¿no? Esto en el caso nuestro, pero si utilizaras otro tipo de uvas diferentes conforme la zona productora, pues ya vas encaminando tu brandy hacia un perfil determinado, ¿no? A ver, te lo digo porque aquí en España se dice que, digamos, el almacén, la bodega en este caso, de muchos brandys es La Mancha, con esa variedad Airén, si no me equivoco. Correcto, porque por volumen Airén yo creo que no es una uva que tengamos nosotros en Penedès, seguramente habrá expertos que podrán decirlo con más conocimiento, pero yo creo que es una de las uvas más cosechadas a nivel global, inclusive me parece, ¿no? Entonces es normal que abastezca
muchas empresas productoras, ¿no? O sea que el terruño vuestro, el suelo donde está la Prellada, también le da una identidad, al igual que ocurre con los habanos, esa tierra de vuelta abajo, de Pinar del Río, que aporta unas características mineralógicas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Totalmente, por eso si yo bien enfoco el brandy como una categoría muy global en consumidores, lugares donde está presente y tal, en realidad es una categoría muy de terroir. Si estuviéramos en el lenguaje de vinos diríamos que es muy de terroir porque realmente depende mucho de los suelos, por ejemplo, cómo son, cómo es esa uva, cuánto tiene que extender raíces para poder acceder al alimento, cosa que fortalece la planta, ¿no? Salen de ahí buenos vinos, ¿no? El Penedès, que es la zona donde estamos nosotros, es una zona donde no hay una huerta o plantas frutales, ¿no? No es una buena zona para frutas, por ejemplo, ¿no? Pero para la vid sí. Pues son suelos muy duros, de hecho, Penedès ya es una palabra latina que significa duro, rocoso, ¿no? En referencia al suelo, ¿no? Desde tiempos inmemoriales los romanos ya tenían viñedos por allí. Entonces la uva es muy buena, da grandes vinos, es una vid que tiene que extender raíces profundas, ¿no? Para llegar a alimento y agua. Entonces en ese estrés la planta se fortalece y da buenos vinos, ¿no? Pero en realidad eso es una pequeña parte, interesante, pero pequeña parte del brandy. Luego vendrá la destilación. Ahí también es de terroir la categoría, en el sentido de que cada zona destilará en métodos tradicionales o en columnas, según un poco su historial, ¿no? En el caso nuestro destilamos Torres 20 en alambiques tradicionales, que llegaron de la Charente, de Francia, con un maestro destilador que está pegadito al alambique, controlando los cortes, ¿no? Desechando cabezas, desechando colas, quedándose con el corazón, quedándose con el corazón, con lo bueno. Es un método de destilación que es muy intuitivo, depende de un buen maestro destilador que esté ahí controlando, un poquito por prueba, ¿no? Va probando, no funciona tanto como con un ordenador, digamos, una destilación de columnas que te hace los cortes directos, sino que es más de intuición, ¿no? Maestro destilador que va probando y va viendo qué parte de ese corazón estrictamente quiere quedarse, y a partir de ahí, cuando tenemos ese viñedo destilado, o ese vino, si me permite, destilado, es que vamos a ir a barrica. O sea, empieza la tercera fase del proceso de producción, ¿no? Toda esa línea de uva, destilación y barrica tiene que ser toda buena, ¿no? Hablas de barrica, ¿qué sistema utilizáis? En Torres 20 usamos estático. Estático, exacto. No se utiliza sistema de solera. No en este brandy. Nosotros en este brandy buscamos un perfil más duro, un poquito más astringente, perfil más cercano, podríamos decir, a los brandys de coñac, ¿sí? Entonces buscamos ahí que un volumen alcohólico, que una percepción alcohólica llegue primero, llegue potente, llegue fuerte y luego se va armonizando, ¿no? Pero el primer punch, el primer golpe de percepción cuando catas Torres 20 lo queremos alto, ¿no? de percepción alcohólica, que te dé una buena presencia alcohólica. Entonces el sistema de añejamiento estático nos va muy bien para eso. Usamos roble francés. Roble francés, a diferencia del roble americano, es más cerrado en los poros, ¿no? Son cuestiones de micromilímetros, súper pequeñito, pero se nota la diferencia. Entonces hace una evolución con menos oxigenación en roble francés y al final te da un producto un poco más duro de entrada, más seco también, y con un retrogusto más corto, más abrupto, ¿no? O sea que entonces Torres 20 ha estado en la barrica durante 20 años. Aquí lo que hacemos es un coupage de brandys hasta 20 años. En el mundo brandy, el número, en el caso nuestro, te indica el tiempo máximo de añejamiento en barrica, ¿no? Al final hay que hacer un coupage, un blend, ¿no? Para ser estrictos con el lenguaje spirits, es un blend, ¿no? Añejamos en estático, pero al final, tal como se hace en cognac, se van a ensamblar brandys añejados en el mismo tipo de barrica, procedentes del mismo tipo de uva y destilados de la misma forma, pero con tiempos de añejamiento diferentes, ¿no? ¿Qué buscamos aquí? El aporte de brandys que han estado 10 años en barrica nos da unos elementos, y los brandys que han estado en la misma barrica pero más tiempo nos van a dar otro tipo de notas, ¿no? Entonces, al final, el trabajo del maestro destilador es armonizar todo aquello, ¿no? Los productos que vienen de una misma barrica y no se tocan no siempre son homogéneos, ¿no? Un lote que saldrá de una forma, otro lote de otra. Eso es lo que, y además cada cosecha también es un poco diferente, con lo cual es que me estaba llevando al habano, me estaba llevando al habano porque aunque se utilizan las mismas variedades tradicionalmente, cada cosecha es diferente.
tiene un punto de fortaleza distinto, unas características organolépticas donde se manifiesta más un matiz que otro, y el maestro de ligas, que vendría a ser vuestro Master Blender, vuestro maestro de brandis, tiene que equilibrar las proporciones de cada uno de los tipos de tabaco que hay dentro del habano para mantener esa homogeneidad a lo largo del tiempo. Pero bueno, la artesanía que tiene un habano es prácticamente imposible que al 100% haya dos habanos exactamente iguales. Siempre va a haber un pequeño matiz que va a dar una diferenciación que yo creo que también hace un juego bonito para no estandarizar demasiado el producto y que sea siempre lo mismo. Siempre va a haber un puntito diferencial que, por lo que me cuentas, a vosotros también os pasa. Siempre, aparte, en cualquier espirituoso, una barrica al costado de otra barrica, bajo el mismo techo, en las mismas condiciones, claro, nos va a dar un producto ligeramente diferente, ¿no? Que al final el ensamble lo que te permite es hacer un poco más homogéneo algo que no siempre evoluciona de la misma manera, ¿no? Las maderas son un poco incontrolables o misteriosas en ese sentido, ¿no? Algunas tienen vida propia. Tienen vida propia, algunas van muy aceleradas, otras van muy lentas. Entonces el trabajo del Master Blender es ir probándolas, ver cómo evolucionan, y al final el blend lo que te permite es poder hacer un poquito más homogéneo y constante a lo largo de los años un producto, ¿no? Hay variaciones, ¿eh? Aún con esos pequeños matices diferenciales. Sí. A lo largo de muchos años hay muchos consumidores que nos dicen, bueno, he notado una pequeña variación en tal producto vuestro, y a lo largo de igual 10 o 15 años, ¿no? Es correcto, es bien probable que eso suceda. Tienes buena boca. Absolutamente, sí, no, y es bien probable. El trabajo nuestro de maestro destilador es intentar que eso no suceda en exceso, ¿no? Que no haya una variación muy grande, ¿no? Pero sometidos a los elementos de humedad, a cambios atmosféricos también, de cambios de clima, pues claro, por supuesto, siempre sucede que hay cambios, ¿no? Yo estoy viendo la botella, estoy viendo aquí una serie de copas, estamos dos, has traído 4 copas y no sé por qué. O invitamos a alguien o... Bueno, porque en realidad sí me gustaría... Bueno, he visto que estas copitas que tienen aquí son de hecho las copas que nosotros usamos para trabajar en las presentaciones nuestras. Son maravillosas, ¿no? En realidad hay varios tipos de copa típicas de brandy para catar. Estas dos que yo vi me permiten comentar lo siguiente, ¿no? Según lo que esté buscando en la copa, en el brandy, mejor dicho, las copas más cerradas o las copas más abiertas o las copas intermedias nos dan diferentes juegos, ¿no? Digamos que una copa tradicional de brandy de toda la vida, digamos, son las copas que son muy abombadas abajo, parecidas a estas, pero aquí en la boca más cerradas, ¿no? Algo parecido en cuanto a boca con esto, muy bueno para probar la calidad alcohólica del destilado, pero luego los aromas quedan bastante encapsulados por un alcohol que está en superficie. Al ser cóncava esta parte, aquí arriba el volumen alcohólico es bastante alto, ¿no? Si tienes un brandy de 40 grados, en realidad aquí arriba puedes estar jugando con 65 grados de alcohol. ¿No? Por esa concentración. Por esa concentración alcohólica aquí arriba, ¿no? Entonces, si voy buscando la calidad alcohólica del brandy que estoy catando, me va muy bien. Esta copa ideal. Me va ideal, pero luego me va a dificultar la búsqueda de otros aromas, ¿no? Porque el alcohol en sí tiene ese efecto anestesiante un poquito, sí, ¿no? Y barrera. De barrera. Al principio está muy bien, pero si sigues insistiendo en el alcohol, te va a colapsar. Como no vuelvas un poquito a resetear tu sistema olfativo, vas a estar oliendo alcohol permanentemente, ¿no? en nariz, y no vas a poder pasar, ¿no? En cambio, una copa súper abierta nos da el efecto contrario, el alcohol se volatiliza, accedes a otro tipo de aromas, ya los aromas de barrica, etc. Pero tal vez con una abertura tan grande, si tengo oportunidad de catarlo en un tiempo corto, digamos, se me va a disipar bastante, ¿no? Entonces, aquí encuentro un gran balance entre alcohol... Sería un mix. Un mix. Una buena presencia de alcohol, lo noto bien, pero también al tener una pequeña volatilización del alcohol puedo acceder a los aromas secundarios, terciarios y tal, ¿no? De todas formas, yo cuando cato solo, como estoy solo y no tengo vergüenza, hago cosas muy raras, ¿no?
Yo supongo que todos los que trabajamos con esto, cuando estamos solos, realmente lo catamos como queremos, pero en público, claro, güey, hay cosas que no procede. A no ser que haya mucha confianza. No procede. En realidad, yo me acerco en estático, ni toco la copa. Entonces, en estático tengo un tipo de aromas, luego con muchísimo cuidado levanto la copa. En una copa, por ejemplo, como esta, me acerco casi sin moverla para catar aquello que dijimos del alcohol, ¿no? Entonces, recién ahí es cuando agito un poquitito. Entonces coloco nariz aquí abajo, sigo catando bastante del alcohol porque mi nariz está más cerca del líquido, pero después voy a buscar arriba, ¿no? Entonces esa pequeña separación de centímetros con el líquido ya hace que no esté tan presente el alcohol o tan perceptible en nariz y puedo acceder ahí a las notas de barrica. Cuando va pasando el tiempo sigo agitando, una volatilización natural del alcohol, ya no hay tantos aromas de barrica, sino que aparecen más aromas especiados. Si estamos un ratito, pues igual aparecen aromas florales inclusive, ¿no? El brandy tiene una gama aromática súper amplia, muy amplia. ¿Y entonces en cuál lo vamos a probar? Yo diría en la copa que tenía usted. Pues ¿sí? Creo que es el momento. Muy bien. Pues muy bien. Esta botella de Torres 20 rinde homenaje a Juan Torres, segunda generación de la familia que empezó con la destilación de brandis. Y él tenía un decantador donde llevaba sus mejores destilaciones para consumo personal, muy parecido a esta botella, ¿no? Las botellas le rendimos homenaje a las grandes figuras de la familia Torres. Ajá. Y este es el caso. Me parece preciosa, ¿sí? La botella, me gusta mucho. Sí, es muy bonita. Muy elegante. Bueno, pues muy bien. Aquí cuéntame cosas de este Torres 20. Tenemos Uniblanc. Yo la suelo encontrar más cuando vengo aquí abajo entonces porque me llega un aroma alcohólico, siempre con un toquecito de maderas asociado, ¿no? Pero el punto alcohólico está bien presente. A mí me parece un alcohol muy elegante y se nota que es muy fino de entrada. Pero no es nada agresivo tampoco. No. El punch que decíamos alcohólico... ¿Estamos hablando de 40? Sí, correcto. El golpe alcohólico que decíamos viene en boca, en el primer sorbo. Sí, bueno, el primer sorbo siempre para acondicionar papilas gustativas. Pero es alto, ¿eh? Es alto con un puntito picante, clavo, pimientas, que se nota, ¿no? De un perfil más seco también. Y tiene un picor apimentado en ese primer sorbo que juega... A mi juicio juega en la entrada de paladar, ¿no? No es un brandy que juegue entero en boca, sino que en principio va a trabajar en la parte delantera del paladar. Pues fíjate que aunque es seco, a mí me da un puntito de acidez muy sutil, pero un puntito muy pequeño, me imagino que es de la fruta, de la propia uva, pero sí que es verdad que es un poquito más seco que, digamos, otros brandys más tradicionales. Correcto. Esa acidez es bien probable que venga de Uniblanc, es una uva ácida y afrutada, y nos gusta que tenga este perfil, ¿no? También nosotros tenemos un portafolio de brandys bastante extenso, con diferentes características. El 20 tiene ese perfil más seco, más duro. Y... Bueno, yo no lo llamaría duro, sí que es un poco más seco, pero al final... Tengo una sensación muy untuosa en boca, me da frutas maduras, la punta de la especia que está presente también, las vainillas, el toque de la barrica, que evidentemente también está presente, pero no una barrica muy vieja, me da más una barrica o con poco tueste o más joven. No sé si es la barrica francesa que me comentabas hace un momento, porque las vainillas sí que nos las va a aportar la barrica. Mientras que tú me vas contando cosas, yo voy a ir encendiendo el tabaquito. Sí. O si quieres te cuento cosas yo a ti. Sí, encantado. Pues mira, este White Churchill pertenece a la marca Romeo y Julieta, que fíjate que es curioso, porque esta marca se funda en 1875. Tú me hablabas de 1870, de Bodegas Torres, es decir, que casi que nacieron un poco de la mano. En este caso fue un asturiano el que la fundó, y como muchas marcas de habanos, pues tiene una relación con la cultura bastante importante, puesto que tú sabes que has estado allá en Cuba, en La Habana, en el Festival del Habano. Bodegas Torres
es una casa que participa muy activamente en el Festival del Habano desde hace muchos años, como tú bien sabes, y que hace de la marca Romeo y Julieta, que también está siempre muy activa dentro del Festival del Habano, una de las marcas de referencia. Y en estas fábricas, los lectores de tabaquería, ese personaje que, como sabes, culturizaba, les leía prensa y tal, y sobre todo novelas por la tarde, les gustaba mucho leer en aquella fábrica la novela de William Shakespeare, de Romeo y Julieta, y a don Pepín se le ocurrió darle el nombre a esta marca, además siendo una de las más activas, hablamos de 1875, a nivel de comunicación, de marketing, etcétera. Aunque las primeras anillas fue Ramón Ayones el que empieza a habilitar las anillas tal como las conocemos hoy, la marca Romeo y Julieta se calcula que hizo más de 20.000 anillas diferentes personalizadas para sus clientes, que era una cosa como muy novedosa en aquel momento. Este tabaco que tenemos es un tabaco, digamos, de nueva creación, entre comillas. Se lanzó en el año 2010, este White Churchill, y además es el primer tabaco de un cepo 55 dentro de la marca Romeo y Julieta, que hasta la fecha en su portfolio estándar no había tenido nunca un tabaco de estas medidas por 130 milímetros de longitud. Como te decía, se lanzó en el año 2010 y en el año 2012 esta misma vitola se reprodujo, pero como gran reserva, con tabacos añejados un mínimo de 5 años. Espérate que voy a darle un poquito de candela para terminarlo de encender. Buenísimo. Nosotros veremos el Torres 20 evolucionar de ese punto más especiado del clavo a el mundo de las especies, pero más avainillado, como usted decía, ¿no? Va evolucionando hacia dulzor también. Que nos vamos a encontrar en este White Churchill. En realidad vamos a ir encontrando una evolución similar, muy parecida, muy pareja. Pues fíjate, la línea Churchill, es la doble anilla que lleva, es la identificativa de la línea, nace cuando Winston Churchill va a La Habana en 1946, y tanto la fábrica de Romeo y Julieta como la de Punch deciden homenajearle, ya que era un grandísimo amante de los habanos. Recuerda que siempre él decía que siempre llevaba Cuba en sus labios. Deciden darle a una de las vitolas clásicas, la Julieta número 2, el nombre comercial, la vitola de salida de Churchill. Esto hablamos de 1946, pero tuvieron que pasar 60 años hasta que se lanzó el hermano pequeño de este White Churchill, el Short Churchill, que es un robusto, como un Partagas serie D número 4, en el año 2010 este White Churchill, y en el año 2012 el pequeño de los 4 hermanos, que es un Petit Churchill, un tabaquito también de cepo 50 como el Short Churchill, pero más cortito, de 110, para una media hora de fumada. Aquí estamos, dependiendo del fumador, 50 minutos, 60 minutos aproximadamente de fumada, y ya que lo estás catando... Es una delicia, ¿eh? Es delicioso. Romeo y Julieta es una de las marcas quizá más equilibradas, no solamente porque tiene una fortaleza media, pero tiene unos aromas que junto con otras marcas, como pueden ser también H. Human o Hoyo de Monterrey, son muy aromáticas, son muy fragantes, y de hecho cuando llevamos el humo a nariz, cuando se cata, parecen perfumes, no tienen ninguna agresividad, aunque como estarás notando ahora en el inicio, siempre los inicios son donde vamos a encontrar el amargo un poquito más alto. Irás viendo que a lo largo de la fumada ese amargo nos va a ir desapareciendo. Aquí tenemos también unas puntas de ligera terrosidad que deben ir desapareciendo también conforme vaya la fumada hacia arriba. La madera está muy presente, las notas de frutos secos, las vainillas están muy presentes, y también tenemos una punta especiada, como tenemos en el Brandy Torres 20, una nuez moscada, no mucho más, es muy sutil, es muy elegante, que ya verás cómo se va a ir integrando en la fumada, casi esa punta de especiada que junto, yo creo, ahora cuando lo probemos las dos cosas juntas, con ese puntito de la acidez, aunque hablábamos de que para ser brandy es un poco más seco de los brandys clásicos, pero sin embargo verás que nos va a quedar una sensación bastante refrescante en la boca, y con un fondo bastante dulce, porque yo creo que el dulce es un sabor que le gusta a todo el mundo. El amargo quizá a lo mejor no tanto, pero el dulce, aunque para mí el amargo tiene una importancia alta al juntar el resto de matices, pero que nos va a hacer una fumada muy interesante.
La bocanada es brutal. Estamos hablando de un cepo 55 que son 0,2 centímetros aproximadamente de cepo o de diámetro, y en este caso yo tengo una capa, y tú también, esto es un carmelita maduro, ¿vale? Carmelita en colores marrones, algunas veces también se les llama colorados por esos tintes colorados que pueden tener las capas, pero en este caso es más bien marrón, es mucho más cardenita, y si te parece, vamos a probarlo con, sí, con el brandy. Porque esa sequedad que nos deja el tabaco, que es más seco el tabaco que el brandy, sobre todo en la parte inicial, es que empieza a desaparecer. Es brutal. Es una de las cosas que más me sorprendió, porque cuando probé el brandy, digo, coño, es un poco más seco de lo habitual, y tengo un tabaco también seco, digo, al final voy a tener una sensación de astringencia, de lija en la boca, en el paladar, tremenda, pero luego realmente en el equilibrio no es así. Yo pongo en valor el maridaje que has seleccionado, pero porque hay evoluciones en ambos, ¿no? Correcto. O sea, comienzan de una forma, evolucionan hacia otro lado, que es lo interesante, ¿no? Digo, bien interesante ver cómo al cabo de unos minutos ambos se van ensamblando, ¿no? Se van juntando poco a poco, y evidentemente, al igual que al estar con el oxígeno, la copa abierta, etcétera, va a ir evolucionando también el brandy, el tabaco por tercios va a evolucionar también. Lo comentábamos antes, el tercio de cata es el segundo tercio. Digamos a nivel, cuando se está haciendo una cata profesional, por las temperaturas del humo, la posición de la hoja, etcétera, etcétera, pero hacen una fumada, a mí me encanta, es que me invita, ese punto de sequedad también, me invita a dar una bocanada y a dar otro traguito. Sí, a mí también. Con lo cual es peligroso. Sí, pero estaba pensando en eso, ¿no? Que tal vez el objetivo final de un maridaje es que uno vaya incentivándote al consumo de otro, ¿no? Tal como decía, yo estoy también fumando. Fíjate, un ratito. La parte de la terrosidad de inicio a mí ya casi que me está desapareciendo. Ajá. Totalmente. Sí que me deja un regusto final el tabaco de café natural, sí, no torrefacto, esa puntita de amargor, que es un amargor el que nos vamos a encontrar en este tabaco de 4, 4,5 sobre 10 aproximadamente, que también nos va a ir bajando conforme vayamos evolucionando la fumada, incluso hacia el último tercio nos puede dar algún matiz de chocolate, como más dulzón, no cacao, que es un poquito más, amargo, sino como de chocolate un poquito más dulzón, y me deja un posgusto muy largo en la boca, un pelín de sequedad, la especia está muy integrada, ahora me va más hacia clavo, la nuez moscada del habano se compensa con el brandy, con el Torres 20, y para una horita tranquilamente es una fumada estupenda, estupenda. A mí la verdad es que no sé si tú percibes las mismas sensaciones. Sí, porque nuestra barrica francesa nos da ese punto especiado justamente de clavo muy chiquitito. El clavo es muy invasivo, ¿no? Entonces, bueno es que el clavo aparezca, pero en una forma controlada. La vainilla también, la vainilla está bien presente. En el roble americano está muy presente y es muy famoso eso, ¿no? La vainilla, todo el mundo busca vainilla en roble americano. Pero el roble francés la tiene también y se nota. Hay un punto avainillado. Y el habano. Claro, efectivamente. Entonces va evolucionando, van ambos, ¿no? Tal como usted comentaba, ¿no? El habano va evolucionando de un tipo de notas más amargas a un tipo de notas más dulces, y el brandy acompaña ese recorrido porque también arrancan esas puntas más fuertes y se va desplazando hacia las vainillas también. Y oye, hablando de barricas, en los últimos años muchas marcas de destilados, no solamente de brandy, sino de otro tipo de destilados, están haciendo finish, sí, en distintos tipos de barricas. ¿En Torres lo utilizáis, no lo utilizáis? Nosotros, de momento, estamos trabajando con las barricas de brandy, es decir, inclusive cuando traemos barricas de los Estados Unidos no han contenido bourbonantes, o si traemos barricas de Francia no han contenido brandys franceses, sino que el primer líquido que reciben siempre es nuestro, ¿no? Hay una tendencia en estos finish, no la descartamos. De momento trabajamos barricas que han contenido exclusivamente brandys de diferentes edades, pero siempre de la casa.
Se da mucho, el mundo del brandy todavía no ha pisado mucho en esos finishes, más del mundo whisky, inclusive de rones también, pero no es descartable en absoluto, ¿no? Yo entiendo el uso de la barrica de otras categorías, por ejemplo, si estamos en whisky, usamos una barrica de ron o de brandy, etc., pero en una proporción tal que no desvirtúe el aroma de la materia prima, ¿no? Esa era la pregunta que te iba a hacer. Que sea realmente un finish. Claro, si no, al final, si yo quiero tomarme un destilado X y meto un finish que ha contenido otro destilado, puede haber una pequeña desvirtuación. Se va a ir hacia esas notas, ¿no? Si estamos en un brandy, por poner un ejemplo, ¿no? Y usamos una barrica que haga un finish en ron, por poner un ejemplo, acabarán esas notas de ron entrando en proporciones altas, ¿no? Y como al final todo producto, bueno, esto es bastante personal, ¿no? Pero yo creo que todo producto que permanece mucho tiempo en barrica acaba yendo al mundo brandy, si me permite. Sí, se van acercando. Sí. Yo he probado tequilas añejados, tal vez demasiado, en barricas, y son brandy, si me permite la expresión, sí, ¿no? sí, O se asemejan, ¿no? Entonces, bueno creo que el finish siempre sea un finish, ese aroma de, no sé, jerez final en algún whisky, por ejemplo, pero que pueda seguir reconociendo esa materia prima y esas características. Sí, que no pierda su identidad. Exacto. Si estoy en un scotch, me gusta que sea un whisky todo el tiempo con un toquecito final, o lo mismo con un brandy, por ejemplo. Sí. No lo descartamos, sí, pero de hecho es bien interesante, pero de momento... Seguís con vuestra tradición, por decirlo de alguna momento forma. nuestro perfil aromático en nuestras barricas nos gusta, pero no es descartable en absoluto, el trabajo en maderas. De hecho, amamos la madera, amamos cómo evoluciona y cómo evolucionan diferentes categorías, ¿no? Dentro de las barricas, porque al final también no solo es la barrica, sino dónde estés. Si estás en Escocia o si estás en el Caribe, la cosa cambia, ¿no? Y una pregunta, porque dentro de la gama Torres hay, tenéis distintos brandies, si no recuerdo mal, no sé si seguirá haciendo Torres 5, Torres 10, sí. Se siguen haciendo. Torres 5, Torres 10, Torres 15. Torres 15 y Torres 20. Jaime I. Y Jaime I. Dejando un poquito a un lado Jaime I, que ya hablaremos de él, sí. Vamos, es más, yo te invito a que vuelvas aquí al club. Encantado. Con Jaime I, buscaremos un tabaquito para poder hacerlo, te tomo la palabra. Encantado, vale. Encantadísimo. Si yo tengo un Torres 5, un Torres 10 con un Torres 20, a nivel general, o sea, sin entrar en muchos matices, ¿cuál sería la mayor diferencia? ¿Que son menos secos, son más dulces? ¿El grado alcohólico? Bueno, en este grupo de Torres 5, 10 y 15, la barrica es americana. Entonces, hay más aporte de notas acarameladas, más dulces, el toffee, más chocolate, más notas de tabaco, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Sí, muy rico, ¿eh? Muy rico. Café, por ejemplo, más torrefacto, ¿no? Barrica americana que quemamos nosotros, cuando la barrica la quemamos, claro, está llena de aromas torrefactos. Esos primeros años de añejamiento le dan mucha carga torrefacta, estos tabacos, cafés aparecen muy presentes. Conforme vamos a productos que añejan más, esas notas torrefactas, café, tabaco, etcétera, van bajando y van creciendo, pero simplemente porque las notas torrefactas son muy invasivas y al ir usando barricas más antiguas ya no le aportan tantas notas, el aroma de la uva y todo lo que aporta la uva y las especias también de barricas se viene más arriba, encuentra más espacio para desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, en Torres 20. Ah, estupendo, estupendo. ¿Hay especias en Torres 10 y Torres 15? Sí, pero los torrefactos están más presentes y tapan un poquito esas notas especiadas. En cambio, en Torres 20 se disparan, ¿no? Encuentran ese espacio para expresarse el clavo, la vainilla. Que también lo tenemos en el habano. Realmente es un buen equilibrio, magnífico, me está encantando. La sensación de sequedad garantiza a los socios que desaparece, es brutal, es impresionante, que da una cremosidad en la boca muy sabrosa. Y yo creo que lo que nos queda, Javier, es invitar a los socios y socias del Club Pasión Habanos a que se atrevan de hacer este equilibrio, que lo van a disfrutar, aunque no te guste el brandy, es magnífico, es una sensación súper agradable y os instamos a que os atreváis
Agradecerte, Javier, que hayas estado con nosotros este rato. Un placer. Volverás, porque tenemos muchas más cosas de las que hablar, Sí. con ese Jaime I que estábamos hablando. Así que muchas gracias a todos, hasta la próxima y buenos humos. Gracias.